Queremos seguir analizando lo que ocurrió durante esta jornada en el Congreso. Para eso tomamos contacto hasta ahora con el diputado del Movimiento UNIR, Marcelo Díaz. Diputado, muchas gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Gracias por el contacto. A ver, comencemos con lo que se vivió durante esta jornada respecto de lo que usted vio en la oposición, en el oficialismo, en este caso, con esta división o este voto por parte de 13 parlamentarios que votaron a favor del proyecto. Bueno, yo creo que hubo una reflexión de parte de ellos coincidente con la nuestra, ¿no? De que las medidas que hasta ahora ha propuesto el gobierno han sido y son insuficientes, y que incluso esta tercera versión del plan de clase media que propuso el gobierno tiene tal nivel de barreras, de requisitos, que nuevamente se convierte en algo que, si bien en el titular pareciera bueno, cuando uno aterriza eso, es mucha la gente que queda afuera. A diferencia de este proyecto, que como es un acceso universal al 10% de los fondos de la AFP, garantiza y asegura que todo el mundo reciba recursos hoy que más lo necesita. Pero yo diría que, Carolina, es la culminación de un conjunto de errores por una definición que el gobierno tomó cuando se inició la pandemia. Y es esta filosofía del riego por goteo, de ir entregando los apoyos de a poco, en pocas cantidades, con miles de filtros, que terminó hastiando a la ciudadanía, sin duda, y también a los parlamentarios. Y por eso es que hubo incluso diputados que la semana pasada habían votado abstención y que hoy día cambiaron su voto y votaron a favor, porque se dan cuenta que por más que el gobierno intente, no sale de su lógica, que es poner tal nivel de barreras que al final las propuestas que hace terminan decepcionando a la gente, porque postulan y no quedan. Y hoy más que nunca, yo lo vi en muchos mensajes que recibí de gente que lloraba de emoción al ver que habíamos aprobado este proyecto, y yo espero que el Senado esté a la altura de lo que los chilenos esperan hoy día, que es poder acceder a estos recursos para resolver urgentes necesidades de alimentación, de deuda, de compromisos familiares, etcétera. Diputado, se aprueba parte del proyecto. ¿Considera usted que en el Senado se va a lograr el artículo del proyecto que habla sobre el pilar solidario? Y por otro lado, hablábamos con el diputado Torrealba. ¿Va a llegar al Tribunal Constitucional como cree él? Yo espero que no. Espero que no, porque sería una bofetada en la cara de los ciudadanos. Yo creo que el gobierno tiene que entender que la derrota aquí es muy profunda. El presidente se empeñó en primera persona en revertir el resultado y no lo logró. Y no lo logró porque, a diferencia de lo que ocurre con el gobierno, hay más conexión probablemente, y es curioso decirlo, ¿no? Unas instituciones que goza de menos aprecio ciudadano hoy día, los parlamentarios, respecto a lo que está ocurriendo en los territorios, en la realidad social de Chile. Por tanto, me parecería a mí, insisto, una bofetada a los ciudadanos que este proyecto consiga 3/5 de la votación en la Cámara y 3/5 en el Senado, y aún así, con esa mayoría tan robusta en el Congreso, el gobierno buscara dejarlo fuera por secretaría. Y respecto del pilar colectivo, bueno, mire, ¿sabe qué? Yo creo que lo esencial es el retiro de fondos, porque yo creo que todos tienen asumido que la reforma previsional que está en el Senado, que yo voté en contra en la Cámara de Diputados porque me parece que no resuelve ni es tan profunda como se requiere para cambiar radicalmente el sistema de pensiones, para asegurar pensiones razonables para los chilenos, que ese es un debate inevitable. Yo incluso ayer escuché que el presidente se había abierto una cirugía mayor al sistema de la AFP. Bueno, por primera vez le escuchamos hablar de cirugía mayor y no de perfeccionamiento. Entonces, tarde o temprano va a haber que discutir la creación de un pilar colectivo, solidario, porque si no hacemos eso, jamás el sistema de AFP va a lograr cumplir con la promesa que hizo hace 20 años, que la gente se iba a jubilar este año con el 100% de sus pensiones, cuando el promedio es 37%, es decir, alguien se jubila y recibe casi 2/3 menos de ingresos de lo que ganaba en promedio de los últimos años de su vida laboral. Ese es la prueba más evidente del fracaso del modelo de la AFP para producir o generar buenas pensiones. Porque donde sí es buen negocio, y eso sí lo hemos visto al gobierno defendiéndolo con diente y uña, es como un fondo de capital que se prestan a muy bajo costo los grandes grupos empresariales. Diputado, eso es lo que el gobierno ha estado defendiendo. Ya, a ver, pero ¿es real lo que está diciendo usted? Porque jubilarse con el 100% es algo que va a ocurrir, que podría ocurrir, No, que ocurre en alguna parte del mundo. No ocurre, probablemente no en muchos lugares del mundo, pero la tasa de reemplazo se acerca mucho más al 60 o al 70. Pero aquí estamos en el 37. Yo lo que quiero recordar es que hace 20 años la portada del Mercurio aseguró que las AFP señalaban que el 2020 la gente se iba a jubilar con el 100% de su sueldo.
Y sin embargo tenemos que la gente se jubila en promedio con un 37% en relación a su último ingreso y que además hay pensiones de 15.000, 20.000 pesos. O sea, es un fracaso. Las AFP son un fracaso. Un fracaso en su tarea principal, que es entregar pensiones. ¿Para qué sirven? Para juntar más de 200.000 millones de dólares para que las empresas financien sus negocios y que luego nos presten ese dinero mucho más caro, porque muchos de estos recursos van a los bancos. Diputado, un sistema de pensiones como el que necesitamos, Carolina, tiene que ofrecer una pensión mínima digna y tiene que ofrecer una tasa de reemplazo por lo menos del 60 al 70%. Ese es un sistema previsional decente. diputado, seamos justos, convengamos que este sistema lleva 40 años en nuestro país, ninguno de los gobiernos anteriores tampoco lo modificó en su base. ¿Hay alguna autocrítica? Mire, yo comparto mucho de eso que usted dice. Este debate lo planteamos. Yo era diputado el año 2008 cuando la presidenta Bachelet creó el Pilar Básico Solidario. Sin eso, más de 1 millón de personas estarían sin pensiones. También la presidenta Bachelet intentó reformar el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas. Para esos jubilados de las Fuerzas Armadas, que no son más de 30.000, se gastan 3.000 millones de dólares al año. Para el 1.200.000, 1.300.000 de la pensión básica solidaria, no más de 1.500 millones de dólares. Y en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet se envió una reforma que creaba un consejo de ahorro colectivo que fue rechazado en el Congreso. Evidentemente, aquí había un problema objetivo, y es que para reformar el sistema, y usted lo ha visto hoy día, se requieren quórum que van mucho más allá de la mayoría. Hay que hacerse la autocrítica, pero hubo intentos que fueron siempre bloqueados. Carolina, hay una cosa que es bien importante de entender, por eso lo he repetido tanto. El fondo de AFP, en tanto mecanismo de inversión, de préstamo de grupos empresariales, es el corazón de este modelo económico. Por eso es que cumple 2 funciones. Pensiones, malas, miserables. Yo ponía el otro día en el debate en la sala las cifras de marzo. El promedio de la pensión de una mujer en marzo de este año, y ahí yo no vi al gobierno preocupado de esas pensiones, es 109.000 pesos. Y el promedio general, 220.000 pesos. ¿Dónde está el proyecto del gobierno para resolver el problema de marzo que se origina en el derrumbe de los fondos de pensiones cuando se inicia la pandemia? Entonces, esto de que el gobierno está preocupado de las pensiones de 20 años más, ¿por qué no se preocupó de las de marzo? Entonces, es cierto, hay que hacerse una autocrítica, pero hubo intentos. Pero aquí, como lo hemos visto estos días con el gobierno, incluso, como lo dice un propio diputado de la derecha, extorsionando, amenazando, ofreciendo el cielo y la tierra para cambiar el voto, lo que se está defendiendo es el pilar del modelo económico que ha producido este nivel de desigualdad que hizo crisis el 18 de octubre y que hoy día se muestra con toda su crudeza, con la gente ingeniándoselas para sobrevivir, para comer. ¿Sí? Justamente porque la gente se las está ingeniando para poder sobrevivir en este minuto, sobre todo con lo que estamos viviendo. ¿Cree usted que las cosas se tienen que hacer un poquitito distinto? ¿Que hay que terminar de atacarse unos a otros? ¿Que hay que tratar de llegar a consensos de una mejor forma más que estar pasando la cuenta constantemente? Es que no es pasar la cuenta. Yo creo que, Carolina, que hay que leer bien esto. Que 95 diputados aprobaran esto. O te pongo otro ejemplo, que también pasó hace 2 semanas. Más de 2/3 de la Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad del postnatal de emergencia que se está discutiendo ahora en el Senado. En este momento se va a empezar a discutir. Más de 2/3 de la Cámara de Diputados, incluyendo la oposición a la derecha. ¿Qué es lo que le estamos diciendo al gobierno? Y tenemos que decírselo así, que no puede seguir con esta política del goteo, porque en ese goteo la gente pasa hambre, la gente siente angustia. El gobierno se ha equivocado de principio a fin en enfrentar la pandemia. Entonces, lo que el gobierno dice es que hay que llegar a acuerdo. Bueno, pero el acuerdo tiene que hacerse cargo de la realidad de Chile. Déjame, Carolina, poner un último ejemplo. El sábado pasado, ¿no? El antepasado, el gobierno hace un esfuerzo y dice, hemos hecho un tremendo esfuerzo, aquí está el plan de clase media. No basta, lo cambian el miércoles. Ayer aparecen con otro. ¿Dónde apareció la plata? ¿Mágicamente o el gobierno estaba reteniendo los recursos? Y eso es lo que ha ocurrido. El primer ingreso familiar de emergencia eran 65.000 pesos el primer mes, 52 el segundo mes, 45 el tercer mes. Y como el gobierno maneja los recursos y nosotros no podemos aumentar los recursos, le dijimos que era un error y tuvo al mes y medio que cambiarlo. Entonces, para poder llegar a acuerdos, el gobierno tiene que empezar a escuchar, ya no solamente a nosotros, pensar que lleva 3 derrotas. El postnatal con 110 votos a favor para que se declarara admisible. Fíjate tú, Carolina, que el postnatal vamos en el día 114 de que se presentó el proyecto de ley. Y el gobierno siempre dijo que no había plata y resulta que ahora sí apareció la plata. Lo mismo pasó con el plan de clase media. El gobierno está más preocupado de las cifras macroeconómicas que de la realidad
de hambre, de ansiedad y de angustia a las personas. Y esto ya no se lo decimos solamente desde la oposición, se lo dicen también parlamentarios de su propio sector. Yo creo que es la hora de que el gobierno se quiera acuerdo, entienda que está haciendo las cosas mal y tiene que rectificar. Diputado Marcelo Díaz, lamentablemente se nos acaba el tiempo para poder seguir con esta conversación, pero le agradezco mucho el que haya tenido la deferencia de hablar con nosotros. Muchas gracias, Carolina, que estén muy bien. Igualmente, buenas tardes.